como nos trataron bien en Rotary Barcelona y particularmente en los consultorios populares de Jesús Salazar Cordero, volvimos nuevamente a los consultorios, volvimos nuevamente con la Fundación Rotaria Barcelona y con nosotros su presidenta, que es médico, quizás la primera médico presidenta de esta fundación, la doctora Zaida Jaguar. Bueno, cuéntanos, ¿con quién vamos a estar compartiendo hoy? Mira, esta tarde vamos a estar compartiendo con la doctora Beatriz González, que gentilmente desde el año pasado nos acompaña en los consultorios populares Jesús Salazar Cordero, atendiendo a todas aquellas pacienticas jóvenes. Ella trabaja muy bien con esas pacientes jóvenes que acuden a nuestro centro en la parte de ginecología. Beatriz González, de verdad, un día le llegué y le eché el cuento de lo que era Rotary, cómo trabajábamos en Rotary, y amablemente enseguida nos aceptó. Ella sabe bien que esto es una población bien necesitada, de escasos recursos, pero su trabajo lo hace con el mismo amor, con la misma dedicación y el mismo profesionalismo con que trabaja en su otro espacio. Entonces, con ustedes, la doctora Beatriz González. Bueno, muchísimas gracias, doctora Zaida. Muchísimas gracias también a Mari, que es un placer reencontrarnos porque en otra oportunidad compartimos, nos cruzábamos en una conocida y querida circuito de nuestra tierra. Y de verdad, bueno, siempre es grato reencontrarse con esos seres maravillosos que nos pone Dios en el camino. Así es, Beatriz. A mí me encanta volvernos a encontrar. De verdad que con Beatriz hemos compartido entrevistas maravillosas y sobre todo con un objetivo concreto, que es educar a la gente, que pierdan el miedo a asistir a las consultas y sobre todo que vayan en forma preventiva antes de que los problemas sean mayores, el problema de salud. Ya nuestra presidenta de la Fundación Rotaria hizo tu presentación como ginecotetra de larga trayectoria y bueno, nada, y imbuida en el ambiente de la salud porque vienes de una familia de médicos y tu hijo también es médico, o sea que están los médicos allí todo el tiempo preparándose, indagando. Bueno, te tengo una cantidad de preguntas, pero primero cuéntanos tu experiencia en Rotary Barcelona. Bueno, realmente estar aquí ha sido muy grato para mí. Soy nueva, creo que soy de los médicos más nuevos y agradezco a la doctora Zaida y a su equipo que me invitaron a ser parte de esta hermosa familia, porque como bien dice Mari, yo vengo de una familia de médicos donde mi papá siempre nos inculcó ese sentido a la labor social. Pero hay una pregunta clave que te quiero hacer. ¿Cuándo la niña debe empezar a asistir a consultas ginecológicas? Y estamos hablando de prevención. ¿Cuándo es el momento oportuno de que la niña comience a visitar al ginecólogo? Excelente. La niña debe ser llevada por su mamá o por su representante al ginecólogo apenas llega la menarquia. La menarquia es la primera menstruación, que sabemos que eso es una edad variable, alrededor entre los 11 y 13 años, pero desde ese mismo momento la niña debe ser llevada al ginecólogo para evaluarla, cómo son sus ciclos menstruales, para que se establezca ese acercamiento paciente-médico, para que ella empiece a ver a su ginecólogo como su médico de confianza, como su médico de cabecera, para que le explique todo lo que es la normalidad del ciclo menstrual. Porque el ciclo menstrual es como la guía, lo que nos va a orientar en cuanto a salud femenina, que todo va bien. Aprovecho de mencionar, porque las mamás a veces nos llegan muy angustiadas con la niña que se desarrolló, pero le vino 1 o 2 veces y tiene 3 o 5 meses que ya no ve la menstruación. Entonces, todas esas son cosas que el ginecólogo está en la obligación y en el deber de explicarle a la mamá qué es normal y qué no es normal. Eso es normal, los ciclos irregulares durante el primer año posmenarquia son normales, pero quizás la mamá no los tuvo irregulares y entonces para ella es una señal de alarma que la niña presente esto. Pero es importantísimo, cosas que creemos básicas y que a veces los médicos tendemos a no decir o a no preguntar,
que son muy importantes que el ginecólogo la oriente, como la higiene femenina, la higiene del área genital. Vamos a ir también, pero vamos a detenernos nuevamente en la primera menstruación, porque estamos viendo también que hay niñas que se desarrollan muy temprano. Incluso esa circunstancia la atribuyen a factores externos. Niñas que de 8, 9 años o quizás antes tienen primera menstruación y a lo mejor es el momento de buscar la consulta. Esa pregunta es importantísima, Mari, porque de ahí lo que dije en un principio, la orientación. O sea, el pediatra, si la mamá hace prevención y la mamá lleva rutinariamente, consecutivamente a su niña al pediatra, ya alrededor de los 8 años, y eso es una vez al año que la debe llevar, su pediatra le va a decir, si ve unos cambios que están siendo precoces, como por ejemplo, aparición de botón mamario en una niña de 7 años, ¿ok? O aparición de vello púbico en una niña de esa edad, ya el pediatra le va a ir dando unas señales básicas y unas orientaciones básicas para tratar de posponer el inicio de la menarquia o aparición de la primera regla. ¿Por qué? Porque estos cambios, como tú bien dices, hormonales, repercuten en la niña y si nosotros actuamos a tiempo, podemos posponer el inicio de esa primera menstruación. Pero si ya la niña nos llega, que ya le vino su primera menstruación, bueno, la seguimos orientando. Pero eso trae consecuencias como, por ejemplo, el cierre precoz de los núcleos de osificación de los huesos largos, lo que hace que son niñas que crecen menos y aunque ya lleguen a su tope, son unas niñas o adolescentes que son de talla baja, porque no crecen mucho porque se cerraron precozmente sus núcleos de osificación, entre otras cosas. Entonces, cuando hablamos de prevención, a mí siempre me gusta hacerlo de la manera que tú lo estás orientando, porque prevenir no es a mi edad. La prevención es desde que nacemos. Y tenemos que entender, las mamás, los representantes y las mismas niñas, adolescentes y maestros, que debemos establecer una transición, porque todo en la vida es por etapas. Entonces, es normal la etapa de la adolescencia, de la menarquia o aparición de la primera menstruación, pero hay esquemas preventivos para cada etapa de la vida de la mujer en este caso. Entonces, nosotros hacemos prevención en la adolescencia, luego nos tocará hacer una prevención de la perimenopausia y luego una prevención del adulto mayor. Pero es importantísimo ese acercamiento con el médico, quien le va a ir dando la pauta progresiva dependiendo de cada etapa de la vida. Y ya con otro punto que tiene que ver con la etapa fértil de la mujer, el uso de anticonceptivos. ¿Desde qué edad se recomienda? Porque estamos hablando de que la niña ya a los 11 años, como un promedio en nuestro trópico, ya se desarrolla. Pero el uso de anticonceptivos, sobre todo, que es una verdad que no podemos negar, hay también una inclusión precoz temprana a la actividad sexual. Entonces, ¿cómo no? Eso ocurre, es una situación de responsabilidad tanto de los padres como de los jóvenes. Claro. ¿Qué recomiendan la ginecóloga en estos casos? Bueno, eso es una etapa, como decía la doctora Zaida al principio, que a mí me encanta el trabajo con la población adolescente, porque de verdad es fascinante. No es fácil, pero es fascinante, es muy cambiante. La personalidad de las adolescentes tiende a ser como las hormonas, van en efervescencia en esa edad, y es rico crecer nosotras con las pacientes. A mí me ha tocado, cuando yo llegué aquí, Pava, tendría yo 27 años, como 27 años cuando yo llegué de médico especialista, y me tocó crecer con muchas de mis pacientes que aún lo son, y es hermoso y fascinante ver todas esas etapas. Ahorita tenemos el agravante, como tú mencionaste, Mari, que cada vez es más temprano el inicio de las relaciones sexuales. Entonces, el primer método anticonceptivo indicado, ideal en las adolescentes, es posponer el inicio de las relaciones. ¿Por qué? Primero, si posponemos el inicio, no vamos a tener enfermedades de transmisión sexual, que sabemos que cada día son más, y por supuesto tampoco vamos a tener embarazo. Pero tenemos otra realidad. Si nosotros nos encontramos con una adolescente que va a la consulta y ya vemos que ella ha tenido relaciones sexuales, no vamos a tapar el sol con un dedo.
porque yo le puedo decir lo que sea, darle toda mi explicación fisiológica, fisiopatológica, riesgos y todo lo demás. Pero nadie aprende por cabeza ajena, como decían nuestras abuelas. Entonces, lo mejor es orientarle un método anticonceptivo. Si ya no podemos con el posponer el inicio o abstinencia, entonces debemos fomentar primero la estabilidad de pareja, hablarle los riesgos de las infidelidades o de la multiplicidad de pareja o de la promiscuidad, hablarle los riesgos. No solamente es un embarazo, porque el embarazo termina a los 12 meses con un hermoso producto de milagro de la vida como es un bebé. Y siempre la familia, por difícil que sea la situación, termina alegrándose con el bebé. Pero tenemos que hablar con claridad de enfermedades de transmisión sexual, que algunas se curan. En nuestra época de pavas los abuelos decían, todo se cura con jabón azul. Ya no. Ya hay enfermedades como la hepatitis B, la hepatitis C, el HIV o SIDA, el virus papiloma humano, que se dice hoy en día que más del 80% de la población mundial lo tiene. Entonces tenemos que hacer prevención. Si hay inestabilidad de pareja, ojo, fomentar el uso del preservativo. Pero tenemos que estar claros que el preservativo no protege 100%. De hecho, muchos de nosotros los ginecólogos tenemos pacientes que dicen, jamás he tenido relaciones sin preservativo y tienen BPH. Pero ¿qué pasa? Hay roce entre no solamente pene, vulva y vagina, sino toda la piel alrededor de los genitales, alrededor del pene y todo eso, hace contacto el de uno con el del otro y podemos contagiar un virus papiloma humano. Entonces, hay que hablarle con crudeza. A veces a algunos les parecerá, ay, esa doctora sí es cruda, pero más cruda es la realidad que vivimos. Porque ustedes saben que un bebé es hermoso, pero ¿saben qué parte el alma? Ver unas niñitas de 10 y 11 años con una barriga que su cuerpito todavía no se ha terminado de desarrollar para desarrollar dentro de sí un nuevo ser. Entonces eso realmente nos arruga el corazón, porque no solamente un embarazo en adolescente pone en riesgo la vida de la mamá, pone en riesgo la vida del bebé, pone en riesgo el futuro académico de esa niña, porque tiene que dejar de estudiar por trabajar, porque tiene que mantener a su bebé y muchas cosas más. Unido a eso, la lamentable paternidad irresponsable, que es la que se da en la mayoría de los casos de los embarazos en adolescentes. Entonces, hay que hablar mucho. Por eso, al igual que a ti, Mari, yo soy una de las que me encantan este tipo de programas, por eso de la educación. Y que quisiéramos que tuviera un inmenso alcance, pero por pequeño que sea, algo se hace. Y nosotros les pedimos a los que nos escuchen que sean multiplicadores del mensaje para que así vaya llegando a otras personas. Porque nosotros nunca sabemos si justo nos va a escuchar alguien que está en esa situación, un adolescente que está en esa situación que está, como dicen ellas mismas, a punto, pero no ha pasado. Entonces es el momento ideal. Y como le digo también a las mamás, o sea, esto nosotros tenemos que entender que no es un trabajo solamente de los comunicadores sociales y de los médicos. Esto es un trabajo conjunto de toda la sociedad, donde tenemos que sumarnos padres y representantes, docentes, amigos, psicólogos, todo. Y es vital el trabajo en la casa. Porque a veces me dicen, ay doctora, discúlpeme, pero es que yo soy ingeniero, ¿cómo le voy a hablar a mi hijo de eso? Claro que le tienes que hablar, no es tu hijo. No tiene aparato reproductor, sea masculino, sea femenino. Y otra cosa, no es que no le vamos a hablar a nuestros hijos si son varones. No, tenemos que dejar a un lado el machismo y hablarle a los varones y a las hembras. Porque así como se comparte el placer, se comparte el deber. Y eso nosotros lo tenemos que fomentar desde el hogar. Fíjate qué importante lo que estás diciendo, porque estamos en una cultura que es machista. Una cultura donde a los niños varones se les instruye porque tienen que ser conquistadores y sus genitales son para las niñitas. Lo hizo de margariteña, de chiquito. Entonces es muy importante la educación y yo creo que también tenemos que hacer un programa que oriente a los varones, porque si igual las niñas tienen desinformación y están todo el tiempo expuestas al erotismo, a través de la música, a través de las letras de las músicas, a través de la liberación que hay, y que cada vez los padres están más ocupados trabajando y los niños están más realengos. Es verdad. Es importante. Pero tú
al inicio de la entrevista estamos conversando con la doctora Beatriz González. Me encanta conversar con ella, sobre todo porque es directa y va al punto específico sin adorno, como debe tratarse esta información. Hablaste al principio del aseo genital. Hay muchas lociones para los genitales. ¿Qué es lo que recomienda una ginecóloga para tener ese aseo genital en las niñas, en las mujeres en general, en el sector femenino? Ok, dos cosas importantísimas en el aseo genital, Mari. Gracias por recordármelo. Uno, como tú bien dices, el producto que se utilice, ¿no? Porque ahorita hay muchísimos productos e igual hay productos diferentes para las distintas etapas de la vida. De hecho, que hay unos productos que después del nombre dice teens, que son los de las adolescentes. Hay unos que tienen ácido láctico, hay unos ya para la etapa alrededor de nuestra edad, la perimenopausia, menopausia y posmenopausia, que contienen ácido hialurónico. Porque fíjate tú, ahorita sabemos que hay un boom con el ácido hialurónico y nos preocupamos en la cara. Que me veo aquí en la pantalla y veo que me hace falta una cosa de esa, ¿no? Porque tengo arruguitas y líneas de expresión y todo lo demás. Están viendo la entrevista, ¿qué opinan ustedes? Yo te veo perfecta, pero vamos a ver qué opina la gente que Yo que la tengo cerca, está bella. Ay, qué bella. Muy Eso es buenos chévere tener comentarios. amigas como ellas, ¿ves? Que nos ven a través de los ojos del amor y nos ven bellas. Me levanta la autoestima. La Beatriz, tú también comentaste lo del jabón azul, pero ahora que estás señalando toda esa gama de productos, entonces cuéntame. Ajá, antes se usaba el jabón azul. Bueno, como les decía, perdón, con el ácido hialurónico es ideal en la posmenopausia porque nos ayuda a esa sequedad. Como yo soy una enamorada de esas etapas, ¿no? Saben que en la etapa de la adolescencia la piel está, como decimos los ginecólogos, está estrogénica, bella, lozana, lubricada de manera natural. Y así como se nos reseca la cara, se nos resecan las manos. Ya en la perimenopausia se nos reseca el pelo, también la vulva y vagina se resecan. Por eso, en la menopausia, en la posmenopausia, debemos usar esos jabones para higiene íntima que contienen ácido hialurónico, porque se ha demostrado que ese ácido hialurónico sí tiene excelente efecto en esta sequedad vulvovaginal. Pero como les comentaba también de la jabón azul, fíjense, si lavamos con jabón azul, que lavemos cualquier cosa, unas medias blancas que nada como con el jabón azul, lavamos con el jabón azul, después vemos nuestras manos y quedan como súper blancas, arrugaditas, como viejitas, porque el azulillo es un excelente resecante, entonces nos reseca la piel. Imagínense en la vulva que es tan delicada, nada que ver con el jabón azul. Pero otra cosa muy importante para la higiene íntima femenina es no solamente el producto. Nosotros debemos interrogar, los ginecólogos y los pediatras también, a las mamás de sus niñitas, cómo la limpian. Cuando a mí me nacen de mi paciente, atiendo, y el producto es una nené, una femenina, yo le digo, amiguita, importantísimo, primero, en los recién nacidos, en los lactantes, no me gusta para nada el uso de las toallitas húmedas. Wow. ¿Por qué? Con las toallitas húmedas, si los bebés post evacuación lo limpian con toallita húmeda, ¿qué es lo que estamos haciendo? Regar la caca. Claro. Porque no es como la... Entonces, en la higiene íntima es importantísimo, tanto el producto que se use como la forma en que nos hacemos la higiene. Siempre cuando orinemos, de adelante hacia atrás. Y siempre post evacuación, lavarse con agua y jabón la colita para mejor higiene. Eso es importantísimo. Otra cosa que me ven como arcaica, yo sé que mis chamas, mis pacienticas, me dicen, ay doctora, pero usted cree y es así. El uso de las panties hilo dental. Sé que son muy sexy, son muy eróticas, es que hay vestidos que no me puedo poner sin un hilo dental porque se me ve horrible, me dicen mis pavos. Bueno, entonces negociamos, usémoslas de manera puntualísima, no de rutina. Porque cuando usas las panties hilo dental, caminando, eso va pasando continuamente de atrás hacia adelante, hacia así. Entonces lleva continuamente heces de atrás de la región perianal hacia vulva y vagina. Entonces es una contaminación perenne y continua. No debemos usar. En cuanto al material, las panties de algodón, las panties sintéticas, ahorita hay muchos materiales, ¿no? Importantísimo.
Ahí es otra cosa que me ven arcaica y dirán que soy la más antierótica del mundo, pero las ideales son las de algodón, sobre todo en estas tierras cálidas. ¿Por qué? Porque el algodón permite la transpiración, mientras que la ropa interior más bella, la de licra, la de los encajes, todo eso, mantiene el área genital húmeda y favorece los hongos. Igual en las pavas que van al gimnasio, nosotros que vivimos en esta hermosa tierra costeña, las que van con mucha frecuencia a playa y piscina, también les digo, si van a playa y piscina, llévense una parte de abajo de repuesto y mientras estén afuera, se esconden un momentico y se quitan la húmeda y se ponen la seca, en la medida de lo posible, para no mantener húmedo todo el día esa zona. Igual a las que van al gimnasio, vas a tu gimnasio en la mañana, vete a tu casa, van al baño del gimnasio, como sea, por lo menos lávate el área genital y te cambias la panty, no te dejes la panty húmeda de sudor toda la mañana, porque eso favorece las infecciones. Bueno, otra pregunta para respuesta corta. ¿Toalla sanitaria o tapón? Ok. Ahorita tenemos otra cosa novedosa que aquí en Venezuela ha pegado mucho, que es la copa menstrual. Y bueno, se siguen usando las toallas sanitarias y se siguen usando los tapones. Todos son buenos dependiendo de la idiosincrasia y del estilo de vida de cada paciente. A mí me parece que lo de la copa es súper higiénica, pero tienen que estar pendientes. Los ginecólogos hemos visto con la medicina basada en la experiencia de esto de las copas, que no tienen muchos años de uso aquí en Venezuela por lo menos, que los resultados son buenos. Eso sí, tienen que estar pendientes. Y con el tampón, súper pendiente, porque el tapón absorbe ese flujo menstrual y a veces pasa, sobre todo, lamentables situaciones que se mezcla muy fuertemente el alcohol con el día de playa y la menstruación y se olvidan. Y hay pacientes que pueden hacer por contaminación del tapón un shock séptico, porque empieza la infección ahí en vulvagina y ya se olvidaron cuando empiezan fetidez, ¡ay, es que yo no me saqué el tapón! Y tiene como 5 días eso. Y es cuando lo retiras es un olor horrible, nauseabundo, y es una contaminación muy importante que pone en riesgo la vida de la paciente. Bueno, Beatriz, vamos a tener que cerrar la entrevista y vamos a tener que invitarte para una segunda parte. Yo había hecho una lista de preguntas, yo creo que hemos contestado algunas de ellas, otras que yo sé que nos van a formular, pero vamos a invitarlo. ¿Qué te parece, Zaira? A que la gente nos formule sus inquietudes y poder canalizarlas para una próxima entrevista con la doctora Beatriz Horacio. Ok, bueno, para mí es un placer aquí en el Rotary, como le digo la doctora Zaira, con el mismo amor. Yo estoy aquí los martes en la tarde, a las 2:30 de la tarde, con muchísimo gusto, y trabajo en privado en el Centro de Especialidades Anzoátegui, cercano al crucero de lechería. Ahí estoy en las mañanas de lunes a viernes. Contacto. Y bueno, completamente a la orden. ¿Que tienes redes sociales, línea telefónica, en fin? ¿Cómo ponernos en contacto? Mi Instagram, que mi hijo que trabaja con redes se burla porque no es solo médico, es médico, familiar, personal, etcétera. Pero ahí estoy, se llama @ginecobea. Gineco por ginecólogo y Bea por mi nombre. Y mi número del celular, que estoy a la orden también, es 0414-806-8011. Doctora Zaida, para cerrar la entrevista. Bueno, gracias a ti por abrirnos tu programa a todo este tipo de informaciones y bueno, no me queda más que agradecer a todos los que nos siguen y decirles que aquí estamos para atenderlos con el mismo profesionalismo y con mucho amor.